Nombrar lo innombrable es una serie de conversaciones sobre arte y verdad del conflicto armado en Colombia. Un podcast de la Comisión de la Verdad. Bienvenidos a todos y a todas a este programa de Nombrar lo innombrable que la Comisión de la Verdad pone en escena dentro de la misión de nuestra propia comisión de buscar y comprender lo que nos pasó en la tragedia del conflicto armado colombiano, con el propósito de llegar a una comprensión profunda de nosotros mismos para poder establecer caminos de no repetición, pero a base de esclarecer lo ocurrido y encontrar y proponer formas de convivir en paz. Para la Comisión de la Verdad es un motivo de honor y de alegría poder tener esta conversación con Doris Salcedo, una artista que todos nosotros conocemos y particularmente conocemos quienes hemos vivido en profundidad el dolor del conflicto colombiano, porque Doris ha hecho obra a partir de la más honda realidad de nuestros sufrimientos. Gracias por esa introducción, gracias por estar presente aquí. Francisco Herrú, nuestro presidente de la Comisión de la Verdad. Doris, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es muy importante lo que puedas ayudarnos como Comisión de la Verdad a comunicarle al pueblo colombiano. Durante tus 30 años de carrera has trabajado, creo que todos los conflictos, todas las victimizaciones en el marco del conflicto armado. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión, Doris? Buenas noches a todos. Muchas gracias, Lucía y Pacho, por tan generosa presentación y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta noche en esta conversación. La guerra no es algo de lo cual nos podamos escapar, cubre absolutamente todos los aspectos de la experiencia. Entonces, como artista, yo creo que no tenía opción. El artista no es aquel que crea a partir de la imaginación, no es aquel que es capaz de fantasear, todo lo contrario, son los asesinos los que se inventan una realidad, son los asesinos los que se inventan la imagen del enemigo. El artista, por el contrario, tiene que ir delicadamente persiguiendo cada una de las huellas que las víctimas de la violencia han dejado, y de estos pequeños fragmentos, de estos elementos que van quedando de la vida de cada ser. Entonces tenemos que incluirlos en una obra, empezar a partir del dolor y de ahí llegar a otorgarle algún tipo de sentido a la pérdida sufrida. Tenemos los artistas la gran responsabilidad de otorgarle algún tipo de inteligibilidad al conflicto que sufrimos. No hay manera de tener memoria si no la vamos construyendo poco a poco, y yo creo que esa es la labor del artista. Si no hay memoria, evidentemente no vamos a alcanzar la paz nunca, evidentemente nunca vamos a tener la posibilidad de vivir en una comunidad en la que todos seamos iguales, donde todas las vidas se respeten. Entonces, la labor del arte, y yo creo que la de mi obra en particular, radica en narrar, en contar estas historias, en señalar que esas historias están ocurriendo. Tú fuiste en los años 80 a Nueva York a estudiar escultura, y cuando llegaste en 1985, justo sucedió lo del Palacio de Justicia. Cuéntanos sobre esa obra y cómo marcó tu trabajo de ahí en adelante, esa obra Noviembre 6 y 7. En 1985, al regresar al país, estaba trabajando en el Banco de la República, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, a 3 cuadras del Palacio de Justicia, cuando escuché los primeros disparos. Yo bajé a la plaza y los tanques ya estaban en la plaza. Con horror, en la medida de lo posible, porque no dejaban acercarse mucho, presencié, fui testigo directo de lo que estaba ocurriendo. Evidentemente, sabíamos que la guerra se desarrollaba con brutalidad en todo el país durante décadas, pero era diferente verla en el centro de Bogotá, y ese hecho evidentemente me marcó. Desde ese momento empecé a recolectar archivos de todo orden, fotográfico, de prensa, de testimonios dados, de los pocos juicios que llevaban a cabo, y tenía un archivo enorme y me sentía como una persona obsesionada por el tema,
porque en realidad nadie hablaba de eso en Colombia. Desde la misma noche de la toma del Palacio de Justicia, Noemí Saní, la ministra de Comunicaciones, nos puso a ver fútbol, ¿no? Como para que no viéramos que el palacio estaba en llamas. Cuando el evento que yo quería contar en mi obra, que yo quería señalar en mi obra, había sido intencionalmente destruido, todas las huellas, las cenizas, el edificio destruido, el edificio en llamas, medio destruido, finalmente se demolió, todos los objetos que estaban dentro del palacio se perdieron. Yo ya no, a mí no me quedaba nada, lo único que me quedaba era una fecha, noviembre 6 y 7. Era lo único que quedaba de la memoria en términos de materialidad, ya habían desaparecido todo. Ante que no tenía ningún objeto, yo decidí entonces trabajar sobre la fachada del nuevo edificio con unos asientos que no tenían, digamos, ninguna carga de memoria, no tenían ninguna huella, y simplemente empecé a descolgar los asientos sobre las fachadas del Palacio de Justicia, la fachada oriental y la fachada sur, y empezando a las 11:35 a.m., que fue el momento en el que murió el primer celador que lo asesina el M-19 cuando va entrando al Palacio de Justicia. Y de ahí en adelante, más o menos, de acuerdo a las autopsias que yo tenía, se sabían aproximadamente las horas de muerte de algunas personas. Entonces, de acuerdo a eso, fui descolgando sillas y grupos de sillas por la fachada para mostrar, para marcar un lugar en el que pudiéramos conmemorar, rememorar los hechos terribles que allí ocurrieron. Es una obra esta fue una obra que dura 53 horas, más o menos el tiempo que dura la batalla. Durante 2 días con sus noches estuvimos ahí trabajando lentamente y fue extraordinario. Yo pensaba en ese momento que la prensa no hablaba de eso, no se hablaba de eso. Yo pensaba que era un evento olvidado. Y en esos 2 días que estuve en la calle, toda la gente que pasaba recordaba incluso qué estaba haciendo en el momento de la toma. La gente tenía memorias muy claras, o sea que la memoria está ahí. Y por eso es importante que los artistas la tomemos y la presentemos ya elaborada a la sociedad colombiana. Y pues tienes una obra que parte de un hecho brutal y es esa conversación que tienes con niños huérfanos que han perdido a sus padres y que han visto asesinar a sus padres. Anne Land es esa obra que descubres tú en esa violencia y que quieres comunicar con esa obra. Yo había ido a entrevistar a una niña varias veces y la niña siempre estaba usando el mismo vestido. Era un vestido que le quedaba ya pequeño y era un vestido que le había hecho su mamá antes de morir, antes de ser asesinada. Un día voy yo muy temprano, antes de tomar mi vuelo para Bogotá, al sitio donde la niña vivía, y a las 5 de la mañana, y la niña estaba lavando el mismo vestido. Es decir, lo usaba todos los días, lo lavaba y lo usaba, y le quedaba, ya no le cerraba en la espaldita, ya era evidentemente no en su talla, pero ese vestirse, de ahí sale la idea como de la túnica del huérfano, ¿no? Por eso ese es el título de uno de las obras de Anne Land, que son 3 piezas. Yo creo que Anne Land es una obra que está haciendo referencia a ese desperdicio infinito de vidas, inhumano, ese desperdicio de energía, de seres, de mentes que tenemos en Colombia. Cada vida que se pierde destruye no solo a esa persona, sino a todo el núcleo familiar y a toda la comunidad. Entonces yo quería hacer una obra que mostrara que si bien el asesinar a una persona es la forma más extrema de poder, el arte se sitúa en el polo opuesto. Entonces quería hacer una obra que mostrara justamente la impotencia. Entonces encuentro unas mesas ya rotas, viejas, y con cabello, con pelo, empiezo ese gesto absurdo que quería como honrar esas vidas desperdiciadas, esas vidas perdidas. Hay una proximidad del espectador frente a estas obras, y yo creo que en ese momento, en esa proximidad, esas obras permiten y pueden sugerir como la presencia de esas vidas perdidas, ¿no? De una manera delicadísima. Háblanos de Atrabiliarios y de lo que aprendiste a través de esa obra. Bueno, Atrabiliarios es una obra acerca de la desaparición forzada. Yo empecé a hablar con familias
de desaparecidos, y estas familias guardaban absolutamente todos los objetos de los seres desaparecidos, su ropa, sus zapatos. En muchos casos algunas madres ponían la mesa porque el hijo podía o la hija podía llegar ese día. Es decir, es un crimen atroz que no permite que el duelo se elabore. Entonces, algunas familias me dieron zapatos de sus seres queridos desaparecidos, pero durante la investigación también me di cuenta que si bien a los hombres los podían torturar, asesinar y desaparecer en cuestión de 1 o 2 días, el proceso de las mujeres era muchísimo más lento. A las mujeres las violaban y las tenían en unas condiciones terribles, a veces durante meses. Entonces, esos objetos que le pertenecían a las familias, esos zapatos, no me pertenecían a mí. Son objetos que tienen un carácter histórico a mi manera de ver. Entonces, por eso yo decidí abrir unos nichos en la pared que se cerraban con una fibra animal y se suturaban con suturas quirúrgicas. Y hacía muchos nichos en un mismo espacio, 40, 45 nichos en un mismo espacio con estos zapatos, para mostrar que el dolor, que la víctima no debe estar llorando traumatizada en soledad, sino que este es un problema social. Cuando un país tiene, no sé, 80, 100 mil desaparecidos, no sé cuántos tenemos, es un problema social. Entonces yo quería sacar esta tragedia de la esfera de lo privado y llevarla a lo público, porque nos compete a todos este crimen atroz. Hablemos de esa ejecución extrajudicial, hablemos de las fosas, hablemos de la obra Plegaria Muda. Empiezo a hablar con las madres de Soacha, y durante meses trabajo con ellas me están contando cómo fue la búsqueda de estos hijos desaparecidos. En ese momento, algunas de ellas encuentran a sus hijos en las fosas comunes en las que fueron abandonados por los asesinos, y también veo cómo es ese proceso terrible de tratar de encontrar justicia y de que no se olvide, que la sociedad colombiana no olvide estos crímenes que parece ya haberlos olvidado por lo demás. Lo que a mí me impresiona es cómo la sociedad crea unas zonas marginales donde estos jóvenes vulnerables pueden con cierta facilidad y con cierta fluidez pasar de un bando al otro, o pueden cambiar su manera de ser fácilmente porque el conflicto los obliga a hacerlo. Entonces, cuando vemos que ni siquiera sabemos si fueron 5.000 o 10.000 muchachos asesinados, pero es una cifra escandalosa, es como una producción industrial de cadáveres, y son abandonados en fosas comunes. Yo creo que el arte, la función del arte a través de la historia ha sido la de representar y la de nombrar lo que la sociedad no quiere ver. Entonces, hago una obra que representa la fosa común. La fosa común no ha estado presente nunca en ninguna obra de arte. No había sido representada. Para mí es sumamente importante representarla, pero no simplemente como una imagen, sino como una fosa común en la que nosotros caminamos. A la altura más o menos de la cintura de las personas es donde se encuentra la tierra en esta obra. Es como si camináramos dentro de la fosa común, no sobre la fosa común. Por eso, en esta obra que es básicamente acerca de la muerte terrible de estos jóvenes, también hay vida. Y estas obras lo que nos están mostrando es que cada túmulo es individual, no es fosa común. Cada túmulo es individual, porque cada ser tiene derecho a un espacio, incluso en la muerte. No les podemos quitar ese espacio, no les podemos quitar el aire, el oxígeno, el espacio y la dignidad que les quita la fosa común. Entonces, por eso, a pesar de no estar marcadas, cada obra está sellada y muestra que algún tipo de ritual funerario tuvo lugar, tal vez uno precario, pero tuvo lugar. Realmente la violencia se ensañó contra esos seres que ya habían sido borrados por un relato de país y por una sociedad clasista, racista, elitista, como lo decíamos ahora, machista. Y esa es una reflexión que hay que hacer muy honda si nosotros queremos salir de esta tragedia que niega nuestra humanidad realmente, porque no la pierden los sicarios, los victimarios, los combatientes, sino la perdemos todos porque permitimos que eso pasara. Tú en A Flor de Piel haces referencia a esa tortura a partir de una experiencia muy concreta,
pero además haces una de las obras más delicadas, más sutiles. Háblanos de esa obra y del sentido de la sutura. Bueno, la sutura es un intento por sanar la herida social, ¿no? Esta es una obra que yo hago a partir de la experiencia de una enfermera que fue secuestrada y descuartizada por los paramilitares en Calamar. Su nombre era María Cristina Cobo Maecha. Y yo pensaba, ¿qué es lo más frágil, qué es lo más delicado para poderme acercar a este cuerpo? Y a pesar de ser escultora, que trabaja con cemento y con madera y con objetos pesados, lo único que lograba tal vez acercarse y mostrar esta herida era hacer una gran mortaja a partir de pétalos de rosa que han sido tratados y suspendidos en un estado que no está ni vivo ni muerto, pero son flexibles y tienen un intenso color de sangre seca. La intención con esta obra era hacer una gran mortaja que pudiera cubrir todos estos cuerpos que han sido destruidos en la terrible violencia colombiana, y que nos negamos a reconocer. Es decir, la información está ahí, sabemos que descuartizaban, sabemos que había escuelas para descuartizar, sabemos exactamente todo, la información está en prensa, no tiene la gente sino que entrar a internet, pero la sociedad colombiana ha elegido una ignorancia intencional, ha elegido no saber, y por eso permite que los crímenes ocurran. Yo creo que lo que tenemos que hacer los artistas es como tratar de reconstruir esta imagen como en el espacio y en el tiempo de lo sagrado. Con ese nivel extremo de dignidad es que debemos trabajar estos temas terribles. Tú hiciste en el 2000, entre el 99 y el 2000, un homenaje muy bello a Jaime Garzón. Hablemos de eso. Cuando asesinan a Jaime Garzón, surge una necesidad imperiosa de hacer algo en el mismo momento en el que les asesinaban. La conmoción para todo el país era terrible, nos quitaban la risa, nos quitaban una parte importantísima, la capacidad crítica, nos cercenaron algo muy importante en ese momento. Entonces invité a un grupo de artistas y en una primera obra hicimos una línea de rosas que estaba la rosa hacia abajo y la rosa estaba clavada, el tallo de la rosa estaba clavado en el muro frente al apartamento de Jaime Garzón. Al año invité a los hermanos de Jaime Garzón a hacer un acto que era hacer una línea de rosas de 4,5 kilómetros de la casa de Jaime Garzón, de donde él salió el día que lo asesinaron, siguiendo exactamente la ruta por la carrera Quinta, bajando por la calle 26 hasta el sitio donde fue, hasta el poste donde termina estrellado el carro de Jaime Garzón. Y fue muy bello porque poco a poco se fueron uniendo una serie de personas espontáneas cargando rosas para entregarle a los hermanos de Jaime. Y en ese momento yo aprendí algo muy importante, era que había que hacer un tipo de arte en que las personas no fueran simplemente observadores pasivos, sino que fueran partícipes, porque el dolor de ellos era mi dolor. En ese momento compartíamos todos el mismo dolor. Y yo creo que esa es mi labor primordial en este mundo, entregarle a la sociedad colombiana herramientas para elaborar duelo. Y todo inicia con esas obras, Jaime. Uno de los duelos compartidos más grandes que hemos tenido en este tiempo contemporáneo ha sido el no al plebiscito. Realmente fuimos muchas las personas que sufrimos una gran desilusión, que fue un trauma, es un trauma realmente de este país que no se ha podido superar. Y precisamente tú convocas a la plaza pública y convocas al centro del poder del país a que las personas tejan, insumando duelos, unas telas que tienen los nombres de las personas asesinadas, desaparecidas. ¿Qué significa para ti esa participación y qué significado tiene también esa convocatoria en el centro del poder, ese duelo colectivo que nos ayudaste a hacer? La Plaza de Bolívar es sin lugar a dudas el corazón político del país, como tú bien dices,
y convocar a ese lugar, tener acciones de duelo en ese lugar es muy importante porque son acciones que están enfrentando el poder directamente. Consumando ausencias, pues yo sentí un enorme duelo, tal vez el duelo más grande que he sentido en mi vida, el dolor más grande fue el día que perdimos el plebiscito por una pequeña diferencia, como que hacer una obra que nombraba solamente el 0.7% de las víctimas que había dejado, las víctimas fatales del conflicto armado. Y con ese 0.7%, es que ni siquiera era el 1%, era el 0.7% de las víctimas, llenamos la Plaza de Bolívar. Entonces, para escribir los nombres de todas las víctimas necesitaríamos cubrir la ciudad con esta enorme mortaja blanca. Esos nombres en ceniza no estaban tan bien escritos, ya no eran perfectamente claros, no eran unos nombres impresos con tinta negra, porque yo quería mostrar que el olvido ya estaba operando. Ya los empezamos a olvidar. Y porque los habíamos olvidado es que perdimos el plebiscito. Por eso lo perdimos, porque a la gente no le importó, no le importaban los muertos. La relación no puede estar acabada, no puede ser que a ellos los asesinaron y los olvidamos. No, ellos quedan ahí como parte de nuestra historia y son parte terrible. Una parte de esos asesinatos son parte de nuestra realidad. Tenemos que vivir con ellos. Quebrantos es esa obra que hiciste también para acompañar a la Comisión de la Verdad en su tarea por el terrible asesinato de los líderes que se sigue sucediendo y que hoy tenemos una cifra aproximada de 442 asesinados en los últimos 2 o 3 años. Cuéntanos de Quebrantos y de la importancia, entonces sigamos hablando de la importancia de nombrar. Quebrantos es una obra que yo hago con la Comisión de la Verdad. Ustedes invitan a los líderes para que vengan a la ciudad y escriban, líderes amenazados, líderes que en algunos casos habían sufrido ya atentados. Entonces, estas personas son invitadas a Bogotá para que escriban con vidrio roto los nombres de sus compañeros, en muchos casos de sus amigos asesinados. Y lo que cada nombre significa para los colombianos en este momento es que perdemos lo mejor de nuestra sociedad, los más inteligentes, los más valientes, los que están luchando realmente por un cambio, porque ocurra un cambio. Son ellos quienes están siendo asesinados en este momento. Entonces, decidí utilizar vidrio en este momento porque el vidrio, al igual que la vida, es frágil. Y al igual que la vida, el vidrio no se puede recomponer. Una vez se rompe, una vez se destruye, es una pérdida enorme. Con estas obras lo que yo estoy tratando de articular es como una poética del duelo. Yo quisiera que mi obra funcionara como una oración fúnebre. Ese gesto extraordinario de los seres humanos, cuando estamos enterrando a un ser humano amado, decimos cosas bellas, los llenamos de flores, o en el caso de los cristianos, o de un ritual estricto en otras religiones. Y hay una cosa conmovedora, porque les hablamos cuando ellos ya no nos pueden oír. Cuando ya en apariencia no habría nada que decir, nosotros seguimos comunicándonos con ellos. Por eso yo creo que estas acciones de duelo, estas oraciones fúnebres, que son las obras que hago en la Plaza de Bolívar, yo creo que son sumamente importantes para la sociedad colombiana porque tenemos que rescatar la posibilidad de elaborar el duelo con estos rituales. De Fragmentos, que es pues ese antimonumento que le has dejado al país como un cierre de la negociación de La Habana y que trabajaste con las víctimas del conflicto armado. Hablemos de Fragmentos. Con las víctimas de violencia sexual del conflicto armado. Sí, señor. Cuando recibo las armas de las FARC, primero que todo, no iba a ser un obelisco, obviamente, no iba a ser un monumento vertical y jerárquico, y además comprendí que ya el monumento es algo que ya perdió su capacidad de construir sentido. Lo estamos viendo en este momento cuando los monumentos están siendo destruidos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en todo el mundo. Entonces decido que las armas no deben ser monumentalizadas. No podemos nosotros
porque los monumentos enormes, verticales, lo que hacen es empequeñecer a los seres que se agolpan a su alrededor. Entonces no hay derecho, no podíamos monumentalizar las armas. Y me parece que el crimen más silenciado, el crimen menos atendido en Colombia es la violencia sexual, y es tal vez el crimen más extendido. Entonces, por eso quería que este crimen, que ha sido delegado al espacio doméstico, al espacio de lo privado, salga de ese espacio y quería colocarlo en el centro mismo de la historia que se estaba forjando en este momento. Por eso invité a mujeres violadas por los diferentes grupos armados, no solo por las FARC, sino por el Ejército, por las AUC. Las invité a ellas a martillar este metal para que sean ellas quienes forjaran una nueva realidad en la cual el poder que tenían los hombres armados podía ser invertido, y ya no es el hombre armado literalmente parado sobre los civiles, sino que nosotros podíamos todos estar parados sobre estas armas ya fundidas en una condición de igualdad. La obra surge porque su necesidad está ya descrita en el acuerdo de paz, o sea que los negociadores deciden hacer la obra, no yo, no es que yo un día me levanté con ganas de un monumento, no, está escrito en el acuerdo de paz. Luego es colectiva porque las mujeres participan de una forma extraordinaria, son ellas quienes dan forma a la obra. Es colectiva porque trabajo con Carlos Granada, el arquitecto, y el arquitecto decide dejar estas ruinas que estaban en esta casa antigua, hechas por alguien anónimo, pero también es parte de este esfuerzo colectivo. Entonces somos un grupo grande de personas que estamos trabajando en esta obra. Además, Fragmentos es colectiva porque es un espacio que va a mostrar arte, y yo espero que sea capaz de mostrar arte que es hecho de forma específica, pensado específicamente para el espacio durante 53 años. O sea que sobre la obra que yo presento vienen otros artistas y colocan su obra literalmente sobre la mía, y mi obra se borra, no existe, y en ese momento el espacio es de los artistas que generosamente presentaron y presentarán en un futuro su trabajo. Doris, quisiéramos tener muchas horas, seguir hablando, hay mucho que decir. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy valioso. Gracias. Gracias a ti.